Bien, hermanos, muy buenos días. Vamos a empezar con nuestra clase matutina. Es bastante, creo, no sé si logre terminarla en una sola clase, pero veamos si nos da tiempo y si no, tendremos que hacer Depravación Total parte 3. Vayan a su hojita, por favor, o a sus celulares. Y dice así: en nuestra lección pasada nos introducimos a las doctrinas de la gracia. ¿Se acuerdan? Se pueden conocer como doctrinas de la gracia, los 5 puntos del calvinismo, o en el acrónimo TULIP. TULIP. Comenzamos estudiando ya la semana pasada la primera letra, la T. Y la T, por su sigla en inglés, sería Total Depravity, que prácticamente es, en traducción, depravación total. Y les decía que la palabra depravación es demasiado fuerte para nosotros, porque para nosotros un depravado es alguien que está de verdad muy mal en su mente y sus deseos, pero lo que los reformadores y los cánones de Dort quisieron decir al decir depravación es que estamos completamente incapacitados para hacer un bien que nos traiga salvación. Y no solamente eso, sino que realmente todos esos dones que Dios ha puesto en nosotros, inteligencia, voluntad, etcétera, en la caída se dañaron muy fuertemente. Sobre todo, mis hermanos, nuestros deseos. Nuestro deseo, lo más profundo de nuestro ser, por la caída y el pecado está dañado. Esto es lo que es depravación total. Quiero continuar. Explicamos hace 8 días que Dios hizo todas las cosas buenas y dio a nuestros padres la responsabilidad de honrarlo y adorarlo a Él. Les di 3 cosas: honrarlo y adorarlo a Él, amar al prójimo y cuidar de la creación. Era la base de lo que nuestros primeros padres tenían que hacer, su responsabilidad. 1, adorar y honrar a Dios. 2, amar y cuidar a mi prójimo. 3, cuidar de la creación en general. Era el trabajo de nuestros padres, Adán y Eva. Después vemos que viene Satanás, engaña y tienta a nuestros padres, y nuestros padres cometen el pecado, o uno de los pecados más terribles, que sería ponerse de acuerdo con el diablo para desobedecer a Dios. Es un pecado bastante fuerte. Por ello, Dios los expulsa de su presencia. Y desde ese día, nosotros los seres humanos estamos en un exilio espiritual. Y no hay forma de regresar a ese precioso lugar, Edén, hablando como la presencia de Dios, no tanto el lugar, sino la presencia de Dios. No podemos regresar ahí por nuestros propios méritos. Dios tiene que abrir una puerta. Él tiene que ser el que dé la opción. Entonces, la depravación total enseña que el hombre está muerto en sus pecados, muerto. Y que lo que nos constituye como humanos, nuestra voluntad, inteligencia y deseos, han sido gravemente dañados. Estamos infestados de pecado nosotros, desde lo más profundo de nuestro corazón. En inglés dicen, creo que dicen in the very core, ¿sí? No sé cómo se puede traducir esa palabra en lo más, es que sería lo más profundo de nosotros. De lo más profundo de nosotros emana unos deseos malos, ¿sí? Y eso proviene desde la caída. Entonces, depravación total enseña primero que estamos muertos, exiliados de la presencia de Dios. Pero no solo eso, sino que ahora nuestros deseos, nuestra voluntad ha sido tan afectada que no queremos a Dios, no lo queremos. Es más, caminamos hacia el otro lado, en contra de Él, y nuestros deseos, las 3 cosas que Dios le había pedido a Adán:
honrarlo a Él, honrar a Dios, cuidar a mi prójimo, cuidar de la creación, con la caída y el pecado, ahora deshonro a Dios, descuido a mi prójimo y descuido la creación. Explotamos la creación. Hermanos, esto es lo que se enseña como depravación total. Y esto lo afirman los cánones de Dort en aquel tiempo, en el 1618-19, cuando se formularon y estaba la controversia contra los arminianos. Pero entonces, ¿queda claro qué es depravación total? Depravación total, vuelvo a repetir, estamos exiliados de Dios. Y no solo estamos exiliados de Dios, nuestra constitución humana, inteligencia, voluntad y deseos, se inclina naturalmente ahora al mal. Por ejemplo, un buitre por naturaleza come carne echada a perder, ¿verdad? Y una paloma come por naturaleza lo que es conocido como la semilla o alpiste. Nosotros seríamos en este sentido como un buitre, tenemos una naturaleza que busca carne echada a perder. Lo que Dios tiene que hacer es transformar la naturaleza para que ahora, en vez de producir ese tipo de deseos, de a poco lo que fue el ministerio de nuestros padres se vaya restableciendo. La honra a Dios por medio de Cristo, la honra a mi prójimo por medio de Cristo y el cuidado de la creación por medio de Cristo. Cuando Dios hace ese milagro en mí, empiezan nuevas motivaciones en mi corazón. Lo primero es que estoy en reconciliación con Dios, lo primero. Pero después de esa reconciliación y de esa regeneración empieza a haber un fruto que se nota en mi vida, pero ahora para la gloria de Dios. ¿Sí, hermanos? Más o menos. En nuestra lección de hoy quisiera que veamos algunos escenarios que nos ayuden a comprender mejor esta verdad, que los seres humanos estamos y somos depravados, incapacitados de un bien salvador. Quiero que veamos algunos escenarios, algunas historias importantes que nos demuestran cómo somos, hermanos, cómo somos nosotros. Génesis 4. Quiero que veamos, Jorge Hughes, el resultado del pecado. Génesis 3 se nos exilia de la presencia de Dios. Génesis 4 estamos ya separados de Dios y nuestro corazón ha sido dañado terriblemente. Y el hombre se unió a Eva, es decir, Adán, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín y dijo: he adquirido varón con la ayuda del Señor. He adquirido varón con la ayuda del Señor. Después dio a luz a Abel su hermano, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de los mismos. El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín. Y vean cómo primero ve a Caín y después la ofrenda. Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué estás enojado y por qué ha demudado tu semblante? Si haces bien, ¿no serás aceptado? Pero si no haces bien, el pecado ahí está. Y el pecado te codicia y tú lo codicias a él. Pero tú debes dominarlo. Caín dijo a su... Paremos tantito ahí. Esta es la primera vez dentro de la narración de la Biblia que se nos da a ver ese enojo y deseo de cierta manera, y Dios diciendo a Caín: si no hicieses lo bueno, es decir, algo ya se había producido en Caín.
¿Quién lo enseñó a ser malo? Nadie. En ese tiempo podríamos decir que estaba Caín, Adán, Eva, Caín, Abel y algunas de sus hermanas, que la Biblia no nos cuenta mucho, pero creemos que la esposa de Caín fue una de sus hermanas. Pero bueno, ese es otro tema. Si nos damos cuenta, aquí empieza a brotar el resultado, la consecuencia de estar separados de Dios. Y a Caín nadie le enseñó eso que él sentía. Nadie se lo depositó en su corazón. Eso viene de él. Vean lo que continúa después, hermanos. Caín se enojó demasiado porque Dios no aceptó su ofrenda. Y ese enojo lo llevó en una locura a cometer el primer homicidio de la historia. Vean en el verso 8. Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo. Todo lo está planeando. Todo proviene de aquí, de lo que la Escritura dice como corazón, nuestros deseos internos. Vayamos al campo. Era su hermano. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. El primer homicidio de la historia que proviene de eso que nosotros, que los teólogos enseñan como depravación total. Nuestros deseos han sido alterados por el pecado. Tenemos como un cáncer interno que domina nuestro ser. Continúo, hermanos. ¿De dónde, en su hojita, de dónde proviene ese celo? ¿De dónde proviene ese mal deseo, esa hambre de matar? ¿Quién enseñó a Caín a odiar de esa manera? La respuesta es nadie. Es el resultado de lo que ahora es su naturaleza por causa de la caída. En lo más profundo de nuestro ser se encuentra la maldad. Nuestra constitución como humanos ha sido gravemente dañada. Y les pongo entre paréntesis otra vez que nos constituye como humanos: voluntad, inteligencia, deseos, entre otras cosas. Eso es en Génesis 4. Para Génesis 6, el pecado ya se ha expandido terriblemente. ¿Y cómo se expandió? ¿Por qué se expandió? Se expandió por nosotros. Por medio de nosotros se expande el pecado. Vean otra vez cómo lo pongo. Para Génesis 6 el pecado ya se ha expandido, pero ¿cómo se expandió? Precisamente por medio del ser humano, y no por repetición, sino por naturaleza. ¿Qué quiero decir con eso? No es que yo estoy enseñándole al chiquillo y el chiquillo repite mi pecado. No, el chiquillo es por naturaleza desobediente y rebelde. Repito lo que dije hace 8 días. El pastor Buddy Buckman dice: unos bebés no son little angels, it's a viper on a diaper, dice el pastor Buddy Buckman, que ellos rápidamente dan a mostrar ese corazón rebelde cuando sus papás le dicen no. Y esa cosita que todavía no habla, se te pone al brinco. ¡Ah! No metas ahí. ¿Y qué hace? Meter el cuchillo ahí o el tenedor, o no agarre ahí, y precisamente es lo que hace. Es una breve demostración que de fábrica, por naturaleza, tenemos esa rebeldía en nuestro corazón y no nos gusta que nos manden. No nos gusta que nos digan qué hacer. Ahí está. Entonces, no es por repetición, no es por aprender, es por naturaleza. Hay muchas personas que siempre le están echando la culpa al enemigo. Es que el enemigo me engañó. Y se ponen como víctimas cuando no es así. Claro que el enemigo engaña, claro que el enemigo tienta, pero el pecado está en nosotros. ¿Sí? El pecado está en nosotros. Y cuando hacemos ese tipo de victimismo, caemos en, es que yo soy víctima. No, somos pecadores activos. Pero es más fácil echarle la culpa a alguien que aceptar lo que yo soy. Entonces siempre, fue el enemigo, fue mi marido, fueron mis hijos. Pero es el pecado activo en nosotros, hermanos.
para Génesis 6. Vean lo que dice ahí, Génesis 6, 1 al 8. Aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse, ¿sí? Así como el hombre se multiplica el pecado, porque el pecado está en el hombre. Aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la superficie de la tierra, y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres de entre todas las que gustaban. Había una lujuria tremenda. ¿De dónde proviene? De la consecuencia de la caída, del estar lejos de Dios. Eso es lo que somos cuando Dios no está en nosotros. Continúo. Verso 3. Entonces el Señor dijo: mi espíritu no luchará para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y ellas les dieron hijos, estos son los héroes de la antigüedad, héroes, hombres de renombre. El Señor vio, ojo, verso 5, el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención, ahí está, intención de los pensamientos, todo lo que hay dentro de nuestro corazón, era solo hacer siempre el mal. Dense cuenta cómo somos, hermanos. Nosotros ahora como cristianos sabemos que hay cosas que podemos evitar. El Señor está en nosotros y su Espíritu nos da la fortaleza de no ser como quisiéramos ser. Pero dense cuenta que hay veces que nosotros mismos en alguna, si tú tienes algún problema con un trabajador, con un compañero, a veces acá dan, ¿sí? ¿Sí? Sí, de acá o se te atraviesa alguien en el freeway y rápidamente se calienta la sangre o alguien te ve mal, alguien está hablando de ti y te enoja rápido, hermano. ¿Y quién es este? ¿O quién para hablar de su santidad? ¿No? Algo así. Y eso que nosotros tenemos el Espíritu de Dios que nos reprime esos deseos que de repente salen, o deseos de lujuria, o deseos de, si éramos alcohólicos, volver a tomar, si éramos drogadictos, volver a llegar, eso, todo lo que hay aquí adentro. Entonces el Señor dice en Génesis 6, todo pensamiento en su corazón era constantemente el mal. Eso, hermanos, es depravación total. Lo que somos. Continúo. Y el Señor le pesó haber hecho al hombre, verso 6, en la tierra, y sintió tristeza en su corazón. Verso 7, entonces el Señor dijo: borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Es decir, Noé por pura gracia no se fue con todos. Entonces, aquí, la maldad de esta temporada fue el cultivo para el diluvio. El Señor ha respondido siempre con justicia delante de nuestro pecado y con gracia. Justicia y gracia y misericordia. En este caso, justamente Él trajo el diluvio. Y si ustedes conocen el diluvio, recuerden que el que cerró la puerta fue Él. No fue Noé ni nadie, fue Dios, y no había poder humano que abriese esa puerta. Marcos Vidal, en su obra del Arca de Noé, dice: yo solamente podría imaginarme a los gritos de las personas ahogándose fuera. Ábrenos, Noé,
pero era imposible porque el que cerró la puerta fue Dios mismo. Fue un juicio de Dios por nuestro pecado. Y la salvación de Noé era porque había una promesa desde Génesis 3:15. Un día llegará el Salvador. Y tenía que haber una línea de seres humanos. Es por eso que nos soporta. Por el Hijo. Por el Hijo. Oh, lo que cantábamos, glorioso intercambio. Cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Entonces, esta situación, sigo leyendo, es terrible. El pecado para Génesis, hermanos, ha invadido la creación por medio del ser humano. Lo que los seres humanos somos por dentro se revela muy bien en Génesis 6. El pensamiento hacia el mal todo el tiempo. Esto fue lo que llevó al Señor a traer el diluvio. Toda carne pereció, excepto Noé y su familia, por pura gracia. Después del diluvio, podríamos pensar, pues ya estuvo, se arregló la situación. Ya se llevó a prácticamente todo ser humano y todo animal, excepto los que entraron al arca. Pero la familia de Noé es humana también. Por lo tanto, el pecado, la carne, la depravación está en ellos. Y eso lo podemos corroborar en cuanto bajan del arca con los hijos de Noé. Bueno, primero Noé, pues que se va a echar su vinín. Sí, veo que las uvas y Noé se emborracha, hermanos. Alguien dice, debió de haber sido terrible ver morir a toda la gente y los animales. Y Noé se puso cohete, hermanos. Y sucede una situación fuerte, hay diferentes interpretaciones de qué pasó, pero algo pasó con sus hijos. Cam, especialmente, ¿verdad, tío? Sem, Cam y Jafet. Cam, sí, Cam, el que vendría a ser el padre de los enemigos de Dios. Cam es el padre de Canaán, o el fundador, pero el chiste es el pecado no se terminó. Dijéramos el diluvio, pues nos va a echar la mano. No, porque el pecado está ahí. Y rápidamente se vuelve a ver. Para Génesis 11 volvemos a ver el corazón del hombre, un ego, un deseo por llegar al cielo desafiando a Dios en la Torre de Babel. ¿Se acuerdan? La Torre de Babel no es nada más que el hombre desafiando a Dios. En Génesis 11 vemos esa historia. No la voy a leer por cuestión de tiempo, pero estos hombres se unen. Dios había dicho que no se quedaran en un solo lugar, que debían esparcirse por el mundo. Pero el hombre dijo, miren, ¿saben qué? Tenemos una idea. Ya nos acabaron con el diluvio hace tiempo. Vamos a crear una fortaleza tan grande y una torre que llegue hasta el cielo. La actitud de ellos era desafiar a Dios en la Torre de Babel. Una actitud de desafío a Dios. Mira, con lo que yo voy a construir, porque ellos querían construir una gran ciudad, Babel, que más adelante, ya después, se va conociendo todo eso como Babilonia. Ellos quisieron construir una fortaleza con una torre que llegara hasta el cielo y decían, por si a Dios se le ocurre volver a hacer algo, tenemos una fortaleza que nos proteja. El corazón desafiando a Dios. ¿Qué dice Dios? Bajemos y confundamos sus lenguas. Y yo estoy completamente, yo creo que Génesis es literal, es una historia literal, no ficticia ni un mito. Por lo tanto, aquí nacen las diferentes lenguas o idiomas en esta situación. Al punto de que había tal confusión que pues ya no podían, hey, aviéntame el metro. What did you say, my brother? Confunde las lenguas. Y lo bello de esto es que en Hechos 2, cuando el Espíritu Santo da el don de hablar lenguas de idiomas, no es lenguas
como tenemos la idea, lenguas de idiomas. Lo que sucedió en Babel, que fue la separación de lenguas, en el Espíritu Santo, en el Pentecostés, es volver a unir las lenguas. La capacidad del Espíritu Santo para que los apóstoles hablaran otras lenguas, otros idiomas, para poder evangelizar. Y en Génesis 11 hubo la división de lenguas por medio de Cristo y el Espíritu, unir una sola lengua que es Jesús. Entonces Dios, por el desafío de los hombres, confundió sus lenguas y los dispersó por todo el mundo antiguo, lo cual fue revertido en Pentecostés, las lenguas. Después de este hecho, vemos incontables situaciones en las que los seres humanos demuestran su verdadera naturaleza. O sea, en la Biblia tú ves de todo. Pecados, pecados, pecados. Incontables situaciones en los que demostramos nuestra verdadera naturaleza. Una de pecado, inclinada a la maldad, una que aborrece a Dios, que no le quiere escuchar, que no le quiere obedecer. En definitiva, la demostración en plenitud del pecado del ser humano fue matar al Dios encarnado. Ahí está la demostración más grande de cómo somos. Que el ser más puro y perfecto pisó la tierra y lo matamos. No directamente nosotros, indirectamente, pero aún como fue por mis pecados, participé en mi maldad. Alguien dijo que Dios venga y se nos aparezca. Y la persona contestó, vino y lo matamos. Porque no nos gusta que nos digan quiénes somos. Entonces, la demostración más grande de nuestra maldad fue que el ser más bello, puro, amoroso, tierno, perfecto, que hizo cantidad de milagros, que ayudó a los ciegos a ver, a los paralíticos a andar, a cambiar los corazones, a llenar el vacío de el alma, se gritaba, crucifíquenlo y dennos a Barrabás. Leámoslo. Juan 18, 38. Juan 18, 38. Si tengo que tomar una tercera clase de depravación, la tomamos, no llevo prisa. Lo que quiero es que se entienda bien que somos malvados e incapaces de un buen Salvador por nosotros mismos, de un bien Salvador. Leamos Juan 18:38 hasta el 19:19 para que veamos en su máxima expresión la maldad de nuestro corazón. Porque aunque digamos, bueno, eso fueron otras personas, cada que tú y yo lo negamos, cada que tú y yo no venimos a Él, pues estamos siendo similares. Juan 18:38. Pilato le preguntó, ¿qué es la verdad? Jesús está siendo interrogado. Y habiendo dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo, Pilato, yo no encuentro ningún delito en él. Pero es costumbre entre ustedes que les suelte a alguien durante la fiesta de la Pascua. ¿Quieren pues que les suelte al rey de los judíos? Entonces volvieron a gritar diciendo, no, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era un ladrón. Una vez más ahí vemos esa gracia, tío, del intercambio. No sé si Barrabás fue salvo, pero sí tenemos esa idea del justo por el injusto. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó. ¿Se imagina usted eso? El rey del universo, creador del universo, aquel que le está dando la misma respiración a Pilato y la fuerza para levantar el látigo. Entonces Pilato lo azotó y los soldados tejieron una corona de espinas, la pusieron sobre su cabeza y lo vistieron con un manto de púrpura. Y acercándose a Jesús le decían, salve, rey de los judíos. Ese es nuestro corazón. Salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Hermano, ¿usted no le duele? ¿Es esto?
Él es Dios. Y ese es el corazón de nosotros. Y nos incluyo, aunque en un sentido ya no somos eso, pero nos incluyo porque somos seres humanos, pero ahora estamos lavados por la sangre de Cristo, ¿sí? Pero nos incluyo para que entendamos que somos así y la única razón del no serlo y de cambiar nuestro corazón para amarle es Él mismo. Le daban bofetadas. Pilato salió otra vez y les dijo: miren, lo traigo fuera para que sepan que no encuentro ningún delito en él. Y cuando Jesús salió fuera, llevaba la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: aquí está el hombre. Cuando lo vieron los principales sacerdotes, esto es importante, los principales sacerdotes y los guardias gritaron: crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: ustedes pues lo toman y lo crucifican porque yo no encuentro ningún delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley y según esa ley él debe morir porque pretendió ser el Hijo de Dios. Entonces Pilato, cuando oyó estas palabras, se atemorizó aún más. Entró de nuevo al pretorio y dijo: Jesús, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Isaías 53, no abrió su boca. Pero Jesús no le dio respuesta. Pilato entonces le dijo: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y que tengo autoridad para crucificarte? Jesús respondió: ninguna autoridad tendría sobre mí si no se te hubiera sido dada de arriba. Aún el puesto de Pilato, por la soberanía de Dios, estaba. Pilato nació para estar ahí. Por eso el que me entrega a ti tiene mayor pecado. Como resultado de esto, Pilato procuraba soltar a Jesús, pero los judíos gritaron: si suelta a este, usted no es amigo de César. Todo el que se hace rey se opone a César. Entonces Pilato, cuando oyó estas palabras, sacó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en un lugar llamado el Empedrado, que en hebreo Gábata. Y era el día de la preparación para la Pascua. Interesante también. Era la Pascua, hermanos. ¿Y qué se hacía en la Pascua? Se sacrificaba al cordero desde Éxodo 12, milenios atrás. Y era el día de preparación para la Pascua. Eran como las 6 de la mañana y Pilato dijo a los judíos: aquí está su rey. Fuera, fuera, crucifícalo, gritaron ellos. ¿He de crucificar a su rey?, les dijo Pilato. Los principales sacerdotes respondieron: no tenemos más rey que César. Así que entonces Pilato lo entregó a ellos para que fuera crucificado. Tomaron pues a Jesús y él salió cargando su cruz al sitio llamado el lugar de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Pilato también escribió un letrero y lo puso sobre la cruz, y estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los Judíos. Dios vino en carne, sigo leyendo, el Hijo, y se demostró una vez más lo que el ser humano es: un depravado total. Este es el pecado más grande que el ser humano ha cometido. ¿Y saben qué es lo más significativo? Que fue el pueblo de Dios. Pueblo entre comillas, porque Pablo nos explica que el verdadero pueblo eran los creyentes de Israel, ¿sí? No lo aceptaron porque les dijo sus verdades, la depravación que había en ellos, porque sentían que por ser israelitas eran mejores que los demás. Es por eso que les digo, en un cristiano jamás puede caber la idea de que es mejor que otro. Como dice R.C. Sproul, somos solo mendigos diciéndole a otro mendigo dónde hay pan para comer. ¿Sí? Personas que, si no fuera por él, seríamos muchos peores que otros.
¿Sí? Yo puedo, yo sé que yo sería peor. Mateo 23 les dice algunas verdades a los fariseos y probablemente con eso termine y vemos lo que resta dentro de 8 días. En Mateo 23, el Señor se dirige precisamente a los que están supuestos a dirigir el pueblo, a los sacerdotes, a los fariseos, que era la rama más estricta del judaísmo. Mateo 23, 27. Y ustedes en su hogar pueden leer todo el 23. Pero vean el 23, 27. Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas. ¿Sí? Eso no les gustó. ¿Y cuál fue la respuesta? Crucifíquenlo. Porque edifican los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos. Y dicen, si nosotros hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, ¿no hubiéramos sido cómplices en derramar la sangre de los profetas? Así dice Jesús, que dan testimonio en contra de ustedes mismos, que son hijos de los que asesinaron a los profetas. Llenen pues la medida de la culpa de sus padres, verso 33. Mateo 23, 33. Serpientes, camada de víboras, ¿cómo escaparán del juicio del infierno? Por tanto, miren, yo les envío profetas, sabios y escribas, y en eso viene incluido los apóstoles. Yo les envío a mis discípulos. Y vean lo que dice Jesús, que ellos les van a hacer a sus apóstoles. Por tanto, miren, yo les envío profetas, sabios y escribas. A alguno de ellos ustedes los matarán y crucificarán. Esteban, ¿se acuerdan? Apedreado en el concilio. A Pablo los azotaron muchísimas veces. A algunos de ellos ustedes lo matarán y crucificarán, y a otros los azotarán en sus sinagogas y los perseguirán de ciudad en ciudad. Vean verso 35, para que recaiga sobre ustedes la culpa de toda la sangre justa derramada sobre la tierra. Y vean aquí cómo hace una referencia a que ellos serían como tipo descendientes de Caín. ¿Por qué? Por el corazón. Observen. Que recaiga sobre ustedes la culpa de toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel. ¿Y quién mató a Abel? Caín. El Señor está utilizando esa tipología para que veamos lo que había en el corazón de ellos, la misma maldad que había en Caín. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien ustedes asesinaron entre el templo y el altar. Ahora, este versículo 36, hermanos, especialmente porque hay mucho dispensacionalismo en el día de hoy, entendamos esto en el verso 36. En verdad les digo que todo esto, ese juicio que él está diciendo, vendrá sobre esta generación, con los que lo estaban escuchando. Y esta es la antesala a Mateo 24, donde dice, y oirán de guerras y rumores de guerra, hambres, pestes. Esa es la referencia para ese tiempo, para las personas que lo estaban escuchando. Esta condena del Señor es hacia los fariseos. Hermanos, este es el corazón del ser humano. Nosotros, y como no voy a terminar la clase, no voy a poder hablar de la gracia común. La gracia común es aquel poder de Dios que restringe la maldad y positivamente que hace que tengamos buenas obras. No lo voy a poder ver, pero quédese con esto. Estos escenarios que he tratado desde Caín, el diluvio, Génesis 6, Sodoma y Gomorra que no lo tocamos, todas las veces, bueno, déjenme leer esto, vean. Esto que Jesús declaró no solo es la condición de los fariseos, sino de todos los seres humanos, solo que se enfatiza en ellos, porque al ser sacerdotes y maestros se esperaba mucho más de ellos que de los demás.
¿Cuántas veces Israel fue infiel a Dios demostrando lo que verdaderamente son? ¿Cuántas veces adoraron a otros dioses? ¿Cuántas veces consultaron a divinos en vez de a Dios? ¿Cuántas veces le dieron la espalda? Muchas. Este pecado de matar al Señor fue lo que trajo la desolación de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. ¿Sí? Es esto. Entonces, Israel, que tuvo la conexión directa con Dios, con sus profecías y todo eso, aún así ellos, muchos de ellos, buscaban otros dioses, adivinos, brujos. Y Pablo nos dice en Romanos 9 que la razón por la cual algunos no hicieron eso era precisamente Dios, que guardó sus corazones para no ir en busca de otros ídolos. Eso es lo que Pablo nos explica teológicamente. El pueblo de Israel nosotros lo veíamos como un todo, pero el verdadero Israel era un grupo que había ahí adentro, que Dios estaba guardando sus corazones, porque de sí mismos y por sí mismos todos hubiesen terminado como ellos. La única diferencia que nos hace a nosotros de otros es Dios, y que soporta en el sentido de ayuda nuestros corazones. Quédese conmigo, quédese con esto de esta explicación. La depravación total, vimos la semana pasada, es el exilio, muertos. Pero aparte de eso, la consecuencia de estar fuera, nuestros afectos han sido dañados, nuestras intenciones siempre son al mal, somos pecadores, lujuriosos, idólatras, egoístas. Buscamos nuestro bien por encima de cualquier otro. Y en esta clase les quise dar diferentes escenarios que viéramos cómo el pecado, a pesar de que Dios trae un juicio, continúa, porque continuamos nosotros viviendo. Alguien dijo, la iglesia no es perfecta, y si fuera perfecta, el día que tú llegues se volverá imperfecta. ¿Sí? ¿Por quiénes somos? Entonces, lo bonito de esto, hermanos, es que hay una promesa. El Señor acabará con el pecado. Se va a terminar. Eso va a ser impresionante. Va a ser bello poder vivir sin mí. ¿Sí? En el sentido de sin mi pecado. Quédense con eso. No somos dulces palomitas. ¿Cómo se dice? ¿Dulces palomitas? Blancas palomitas. En serio, no somos blancas palomitas, hermanos. Somos malvados. La depravación total, entonces, del tulip, la primera letra, la T, total depravity, enseña eso. Vamos a orar. Señor, al leer todo esto, simplemente me sorprendo más de tu bondad porque nos has aguantado. Son años de soportar nuestras groserías, nuestros pecados, nuestros malos pensamientos, nuestros rechazos hacia ti. Y aún así nos das la oportunidad de despertar, de poder buscarte. Señor, ayúdame a que estas clases puedan llegar al corazón de tus hijos, a su mente, para entender que realmente estamos mal. Estamos mal y que se necesita un milagro más grande que levantar a un paralítico o darle vista a un ciego físicamente, que se necesita realmente un milagrazo para poder creer y empezar a caminar conforme a tus estatutos. Gracias porque si nos has llamado es porque nos amas. Ayúdame a continuar para poder enseñar esto a tus hijos de la mejor manera. Por los méritos de Cristo. Amén.